Bien, bienvenidos todos nuevamente a esta nueva sesión de nuestra clase de macroeconomía o economía 2. Y nada más para recordarles, cuando no podamos asistir a una sesión, las clases están grabadas o las sesiones están grabadas y las podemos encontrar en la plataforma, en la parte hasta abajo. Ahí están todos los links a las sesiones que hemos tenido. Entonces, si hace falta, pueden consultarlos en cualquier momento, ¿vale? Bien, pues antes de comenzar, vamos intentando recordar qué fue lo que vimos la semana pasada. ¿Alguien recuerda? El crecimiento económico y sus beneficios. El crecimiento económico y sus beneficios, más o menos sí. ¿Cómo podríamos decir que era un crecimiento económico? ¿Alguien recuerda? Por el Es la aumento expansión de las... tú. No, tú continúa. Que es la expansión de las posibilidades de la economía. Puede Ajá. describirse como un desplazamiento hacia afuera de las FPP. Muy bien, muy bien. Sí, lo tenemos ahí bastante bien. Sí, precisamente pues una expansión o un crecimiento económico es cuando logramos empujar, vaya, de alguna manera la frontera de posibilidades de producción, ¿no? ¿Y cómo podemos hacer eso? ¿Alguien lo recuerda? Aumentando número de trabajadores y de insumos para producir más. Muy bien. ¿Qué más? ¿Qué otros Implementar mayor tecnología. mayor tecnología, ¿verdad? Y también la experiencia misma que vamos adquiriendo conforme va pasando el tiempo o los años, pues también nos va a ayudar de alguna manera a ser mucho más eficientes y poder producir más con lo mismo, ¿verdad? ¿Se acuerdan cómo le llamamos a la frontera de posibilidades de producción en términos económicos? El PIB. El PIB, ¿verdad? El PIB es como le vamos a llamar a nuestra frontera de posibilidades de producción, que es, ¿qué mide el PIB? ¿Qué mide el Producto Interno Bruto? Pues te das cuenta también del crecimiento, ¿no? Ajá, te das cuenta del crecimiento. El valor de la producción. El valor de la producción total, ¿verdad? ¿Y qué es lo que vamos a sumarle ahí a la producción total? Es el total les voy a dar una pista, es el total de lo que se produce en las granjas. ¿Dónde más? Fábricas, tiendas y oficinas. Exactamente. Y una pregunta, lo que yo produzco aquí en mi casa, como un pastel, ¿cuenta para el PIB? No. No. ¿Por qué no cuenta para el PIB? Porque no se están generando ganancias. ¿Por qué no están generando ganancias? Ok, podría ser. ¿Por qué más? Porque los recursos no están plenamente empleados. Va más bien por el lado de que no se generan ganancias. Es más bien porque No sé. Ajá, dale. Perdón. Porque no se está declarando eso que se está haciendo. Exacto, O sea, exacto, no se declara, no se pone a la venta y entonces no forma parte del PIB, ¿no? Esta sesión no, pero la próxima sesión vamos a ver un ejercicio de cómo y por qué no se cuenta para el PIB, ¿ok? De manera, digamos, ahorita nos vamos a quedar con que todo lo que preparamos en nuestra casa para nuestro consumo personal no es contabilizado para el PIB. Sin embargo, cuando nosotros preparamos un pastel, la venta del huevo, la venta de la harina, la venta de la mantequilla o de la leche o de los ingredientes que tú compraste para fabricar ese pastel, sí se cuenta para el PIB, pero el pastel como tal no se va a contar, ¿ok? A menos, claro, que seamos Marisa o alguna pastelería donde después de haber hecho el pastel lo pongamos a la venta declarado, ¿no? Entonces, ahí es donde sí cuenta el pastel para el Producto Interno Bruto. ¿Alguien recuerda cuál es la diferencia entre PIB potencial
y el PIB real. El PIB real es lo que usualmente es lo que se tiene, es lo que comúnmente se hace, y el potencial es el que se dice que se puede hacer. Exactamente, exactamente. El PIB potencial es si yo empleo todos mis recursos, tanto monetarios como humanos, ¿sí? ¿Hasta dónde puedo llegar? ¿Sí? Y el real va a ser exactamente lo que se hizo, ¿sí? En algunas ocasiones podremos estar por encima del PIB potencial, o sea, el PIB real puede estar por encima, porque ya sea que nos especializamos, porque le echamos más ganas, etcétera. Y en algunas ocasiones estaremos por debajo del PIB potencial. ¿Por qué? Porque hay días que me levanto con un poquito más de flojera y no me dan ganas de echarle tantas ganas, porque hay días que no puse a trabajar toda la línea de producción, etcétera, ¿no? Entonces, habrá días o habrá periodos, pues, en los que estemos por debajo del PIB potencial. ¿Alguien recuerda cuáles, dentro de un ciclo económico, cuáles son las fases que tenemos? Recesión y expansión. Exactamente, la recesión y la expansión, ¿no? ¿Cuándo podemos decir que estamos en recesión? Cuando hay como un estancamiento, que no se puede crecer más. Cuando hay un estancamiento no se puede crecer más, hay que ajustar esa definición. Cuando Cuando va disminuye al menos disminuyendo. 2 trimestres consecutivos. Muy bien, Julissa, cuando por lo menos en 2 trimestres consecutivos no tenemos, más bien estamos decreciendo, ¿no? O sea, no es que solamente nos estanquemos, sino que además estamos bajando nuestra producción respecto a los trimestres anteriores, ¿no? Entonces, cuando tenemos 2 trimestres consecutivos de caídas, entonces ahora sí nos podemos decir que estamos en una recesión, ¿verdad? Muy bien. ¿Alguien recuerda cuál es esta métrica de PIB en la que nos podemos comparar con otras naciones u otros países u otros PIBs? ¿No? Ok, voy a reformular la pregunta. ¿Alguien recuerda cómo se mide o cómo le llamamos si queremos nosotros saber cuánto es lo que produce cada una de las personas dentro del país? Eso tiene un nombre, ¿no? Dentro del PIB. ¿Alguien lo recuerda? ¿Es el Es el PIB PIB per cápita? Exactamente, el PIB per cápita, ¿no? Y este PIB per cápita nos va a ayudar también a compararnos con otros países, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay países que son muy pequeños o hay países que son muy grandes, y entonces lo que produce el país grande en términos de PIB real, pues puede ser abrumador, ¿no? Y podemos decir, el PIB de China es 100 mil millones de dólares, ¿no? Contra el PIB de Bélgica, que pueden ser 1 millón de dólares. Pues sí, pero la realidad es que China está sobrepoblada y entonces entre más gente tengamos, a lo mejor más mano de obra útil tenemos para producir, ¿no? En cambio, Bélgica, pues es un país súper chiquito que tiene a lo mejor solamente un par de millones de habitantes y pues no pueden producir tanto como lo produce China, ¿no? Sin embargo, decíamos que cuando dividimos el PIB real entre el número de los habitantes, ahora sí podemos comparar el PIB per cápita de un país y de otro y saber cuánto es lo que produce cada uno de los habitantes o cuánto es lo que genera cada uno de los habitantes y aporta al PIB, ¿no? Entonces, esa es una métrica con la que podemos comparar un país con otro país, ¿verdad? Bien. Muy bien, entonces andamos fresquitos. El día de hoy, para recordar las actividades de esta semana, el día de hoy vamos a tener un quiz acerca precisamente de este tema que estamos ahorita recordando. Vamos a intentar cerrar la clase a las 10:30 aproximadamente para que podamos salir a contestar nuestro quiz, ¿ok? También vamos a tener de tarea la entrega del mapa conceptual de lo que veamos en esta sesión que estamos a punto de iniciar, ¿no? Entonces, nada más recordarles esos dos actividades que vamos a tener el día de hoy. Muy bien. Bien, entonces voy a empezar a compartir la pantalla para revisar nuestro tema del día de hoy. El día de hoy vamos a tener un tema, o vamos a tocar apenas este tema del empleo y la inflación, el desempleo y la inflación. Y el objetivo de hoy, pues, es conocer qué es el desempleo, qué es la inflación, cómo se genera la inflación, por qué surge la inflación, etcétera, ¿no?
y conforme vayamos avanzando en el cuatrimestre o en el periodo que estamos, vamos a ver más desarrollado el tema del desempleo. ¿Ok? Bien. Entonces vamos a comenzar. El ritmo de creación y destrucción de empleos es constante y fluctúa durante el ciclo económico. Durante una recesión se destruyen más empleos de los que se crean, de tal manera que el número de empleos disponibles disminuye. Pero durante una expansión se crean empleos de los que se destruyen, así que el número de empleos aumenta, ¿no? Entonces nosotros ya platicábamos que una expansión es cuando nosotros logramos mover nuestra frontera de posibilidades y tenemos muchas más producción, ¿ok? Cuando nosotros tenemos más producción, pues obviamente se crean más empleos, ¿ok? Y entonces hay más gente que puede ocupar esos lugares o esas posiciones, ¿no? Y así nosotros entonces podemos colocar a los que estaban buscando empleo, ¿sí?, en alguna posición. Obviamente, y por el lado contrario, cuando existe una recesión, cuando no hay ventas, cuando la caída es muy fuerte, como lo vivimos en el 2020, pues empiezan cada vez a destruir los empleos, ¿no? Recuerdan que hay muchos restaurantes pequeños, muchos comercios que apenas estaban iniciando, pues no pudieron soportar esta pandemia, dado que no podíamos salir a consumir, ¿no? Entonces, ante esta crisis o ante esta recesión, pues los empleos se empiezan a destruir y hay más gente que está en casa buscando cómo trabajar o en algo en que emplearse, ¿no? Entonces, durante una expansión se crean más empleos y durante una recesión se van a destruir los empleos, ¿no? Y eso es parte, pues, del ciclo económico. No siempre, no todo el tiempo vamos a tener todos empleo, ¿sí? Ni todo el tiempo va a haber escasez de empleo. Solamente hay ciertos ritmos en algunas ocasiones que habrá más empleos que en otras. Y alguien puede pensar en un año normal, sin pensar en el 2020. Vamos a pensar un año normal, un año normalizado. Pueden pensar ustedes en meses en los que haya más ofertas de empleos. ¿En diciembre? Poquito antes de que llegue la temporada navideña, ¿no? Generalmente, poquito antes de que llegue la temporada navideña, vemos muchas ofertas de trabajo porque normalmente diciembre es una época muy fuerte económicamente en la que todo el mundo salimos, gastamos, vamos a restaurantes, consumimos, etcétera. Y entonces es una época en la que el desempleo baja, o sea, el desempleo baja y los empleos pues aumentan, ¿no? Entonces, diciembre es un buen ejemplo para decir cómo funciona pues el ciclo económico. En diciembre suben los empleos, hay más gente que contratan, y pasa enero o llega enero y pues ya la gente estamos gastados, ya no consumimos tanto y tenemos que destruir ciertos empleos, ¿no? O sea, corremos temporalmente a las personas, pues porque el ciclo económico no nos lo permite seguir el mismo ritmo, ¿verdad? Bien. Desempleo. No todas las personas que quieren un empleo pueden encontrarlo. Con el fin de situar las cifras de personas desempleadas en perspectiva, usamos una medida que se llama tasa de desempleo. Vamos a detener un segundo la clase y lo vamos a poner en pausa porque, como pueden escuchar, ya viene el tren y no nos va a dejar escuchar nada más. Bien, retomamos entonces. Desempleo, ¿sí? Vamos a empezar por la parte más basiquilla del desempleo. No todas las personas que quieren un empleo pueden encontrarlo. Con el fin de situar las cifras de personas desempleadas en perspectiva, usamos una medida que se llama tasa de desempleo. Entonces, cuando nosotros vamos a leer una información económica del país, o cuando nos dicen las noticias, la parte económica, siempre nos van a hablar de la tasa de desempleo, ¿ok? Esta tasa es el número de personas desempleadas expresado como un porcentaje de las personas que tienen un empleo o que buscan uno, ¿sí? ¿Qué es esto? Pues que no vamos a decir tantas personas están desempleadas. No, lo vamos a hablar en porcentaje. Y ese es un porcentaje de solamente la población, ¿sí?, que está activa, o sea, o que está buena para trabajar, bueno, que cumple los requisitos para trabajar y que no ha encontrado un empleo, ¿ok? No todas las personas las podemos catalogar como desempleadas, ¿sí? Por ejemplo, las amas de casa no pueden ser catalogadas como desempleadas. ¿Por qué? Porque en realidad no buscan un trabajo, no buscan un empleo. Entonces, si tú, que ya cuentas con edad suficiente para trabajar,
estás buen y sano para trabajar, cuentas, digamos, con todos los requisitos para poder trabajar, pero tú no deseas trabajar o tú no buscas un empleo, entonces no te puedo contar como desempleado, ¿ok? ¿Por qué? Porque simplemente no quieres trabajar, ¿ok? O no buscas, no es que no quieras, no buscas un empleo. Entonces, todas las personas que no buscan un empleo, no las puedo catalogar como parte de la tasa de desempleados. La tasa de desempleo no es una medida perfecta de la subutilización del trabajo por diferentes razones, dos razones específicas, ¿no? Y las vamos a ver ahora. Dice, la tasa de desempleo no es una medida perfecta de la subutilización del trabajo, o sea, no es una medida perfecta para poder decir cuántas personas se están desperdiciando, ¿ok? Número uno, porque excluye a la gente que está desalentada y que ha dejado de buscar trabajo. Hay quienes están buscando trabajo 1 mes, 2 meses, 3 meses y cuando no encuentran, pues definitivamente dejan de buscar trabajo, se desalientan. Entonces, excluye a estas personas que ya no buscan trabajo y que podrían estar, podríamos utilizarlas para producir más en el país, podríamos utilizarlas para tener más PIB, ¿sí? Y segundo, porque la tasa de desempleo se mide en gente desempleada en lugar de horas de trabajo de desempleados. Y eso es importante, vamos a ver por qué. Vamos a levantar la mano todos los que tenemos trabajo, un empleo. Ok, por ahí hay un par de manitas. Ok, muy bien. Veo aproximadamente 10 manitas. Ok, bajamos la manita ahora. Bien, bajamos la manita, muy bien, excelente, excelente, muy bien. Lower hand, muy bien. Ahora, de estas 10 personas, de estos 10 compañeros que somos y que tenemos un empleo, vamos a levantar la mano los que trabajamos las 8 horas completas. Ok, veo 3 manitas. Muy bien, perfecto. 3 manitas de 10 manitas que se levantaron al principio, ¿verdad? Al principio, entonces, habíamos levantado 10 manitas porque éramos 10 personas que trabajábamos, que teníamos un empleo, que tenemos un empleo. Sin embargo, sí, solamente 3 personas tienen un empleo de tiempo completo, ¿ok? ¿Qué pasa con las otras 7? A lo mejor tienes un empleo de medio tiempo, que pudieran ser 4 horas o 5 horas, o a lo mejor tienes un empleo de solamente 2 horas, ¿ok? Entonces, la tasa de desempleo va a contar a las 10 personas como empleadas. Sin embargo, solamente 3 personas tienen un empleo de tiempo completo y las otras 7 personas, voy a ponerlo entre comillas, desperdician parte del tiempo. ¿Por qué? Porque solamente trabajan cierto número de horas. ¿Okay? Entonces, la tasa de desempleo no mide el número de horas que tienes empleo. Simplemente te reconoce como empleado, así tengas solamente 1 hora empleo. ¿Ok? Teóricamente, si solamente tienes 1 hora de empleo, estás desperdiciando las otras 7 horas, porque las otras 7 horas tú pudieras ser productivo, tú pudieras estar aportándole algo al PIB, ¿ok? Pero no lo estás haciendo. ¿Por qué? Por diferentes circunstancias, ¿ok? Entonces, la tasa de desempleo no es una medida 100%, ¿cómo se puede decir? Accurate, no es una medida 100% que mida el total del número de horas empleadas, el número de horas que nosotros podemos dedicarle al Producto Interno Bruto. Simplemente nos dice quién sí tiene empleo y quién no tiene empleo, ¿ok? Entonces, si nosotros nos pusiéramos estrictos, ¿ok? Solamente contaríamos el número de horas trabajadas de cada persona, ¿ok? Digamos que si yo tengo un empleo de 3 horas, pues entonces solamente aportaría 3 horas al PIB o solamente soy empleado durante 3 horas al día y soy desempleado durante 5 horas, ¿no? Pero la tasa de desempleo no lo ve así. La tasa de desempleo mide las personas que tienen empleo, tiempo completo o parcial, ¿ok? Entonces, voy a volver a leer el fragmento este. La tasa de desempleo no es una medida perfecta de la subutilización del trabajo. O sea, no es una medida perfecta que nos diga cuántas horas están desperdiciadas o cuántas horas están desperdiciadas o cuánto tiempo está desperdiciado el trabajo.
por dos cosas. Uno, porque exime o excluye a todas las personas que no buscan trabajo y que están buenas y sanas, ¿sí? Y también excluye todas las horas que no estamos produciendo, que entonces no es una medida perfecta para saber cuánto tiempo o cuántas personas se están desaprovechando, ¿ok? Así que esta medida no nos informa acerca del número de trabajadores de tiempo parcial que quieren trabajos de tiempo completo, ¿sí? Entonces, a lo mejor tú quieres un trabajo de tiempo completo, perdón, a lo mejor tú eres una persona que tienes tiempo parcial en tu trabajo y quieres un tiempo completo. Entonces, estás buscando un trabajo, ¿sí? El estar buscando trabajo, de alguna manera, nos formaría en las filas de desempleados. Pero como tú sí tienes un trabajo de por lo menos una hora, entonces no te puedo formar en las filas de desempleados. No sé si más o menos queda claro el concepto de desempleo. Espero que más o menos sí. Sí. Sí, ¿va? Ok. Después también lo vamos a seguir abundando, ¿eh? Pero de momento eso. El desempleo. ¿Por qué es un problema? Las principales razones de que sea un problema son las siguientes. Número uno, la pérdida de producción e ingresos. Y número dos, la pérdida de capital humano. ¿Ok? La pérdida de un empleo provoca una pérdida inmediata de ingreso y de producción. Estas pérdidas son devastadoras para las personas que soportan y convierten al desempleo en una situación aterradora para todo el mundo. El seguro de desempleo que existe en algunos países ofrece cierta protección, pero no proporciona el mismo nivel de vida que se podría alcanzar si se tuviera un empleo. Ok. ¿Por qué es un problema el desempleo? Número uno, porque a nosotros como individuos nos genera de pronto una pérdida inmediata de los ingresos. Y al generar pérdida inmediata de ingresos, también voy a generar, o voy a, como consecuencia, voy a dejar de gastar. Recuerdan que la semana pasada habíamos dicho, una de las consecuencias, o no me acuerdo qué semana fue, una de las consecuencias de que no tuviéramos suficiente producción o que no tuviéramos suficiente ingreso es que vamos a dejar de gastar. Una de las partes, digamos, elementales de la economía es que todos de alguna manera consumamos, ¿ok? Está bien cuando nosotros salimos y gastamos nuestro dinero, porque de alguna manera estamos moviendo la economía, estamos inyectando dinero a la economía y estamos haciendo de alguna manera que esa persona a la que fuimos y le compramos el café genere ciertos ingresos y entonces pueda producir más. ¿Ok? Entonces, está bien cuando nosotros gastamos. Económicamente, digamos, para el ciclo económico está bueno eso. ¿Ok? Automáticamente, en cuanto nos quedamos sin empleo, nos quedamos sin un ingreso y en automático yo ya no le voy a inyectar dinero a la economía, ¿no? Entonces, estoy de alguna manera frenando la economía, tal vez en un micropunto, pues, ¿no? Pero de alguna manera eso sucede, ¿no? Otra consecuencia de las pérdidas del ingreso, pues, de las pérdidas del empleo, es que yo ya no voy a estar generando al Producto Interno Bruto de alguna forma, ¿no? Yo ya voy a dejar de producir algo para la economía. A la hora que me corren, yo ya no genero para la economía. Entonces, también es otra vez que le impactamos a la economía. Número uno, por la falta de inyección de dinero a la economía. Y número dos, porque yo como persona productiva ya no estoy haciendo nada. O sea, ya no estoy inyectando, ¿no? Ahora, el seguro de desempleo en algunos países, pues funciona de la siguiente manera. Tú te quedas sin empleo y, perdón, durante tu periodo de empleo, digamos que tú de alguna forma pagas tu seguro de desempleo, ¿ok? De alguna manera, cuando a ti te pagan, ¿sí? Ya te llega un cheque y a lo mejor tu cheque te llega por supuestamente 10,000 pesos y de ahí te descuentan tus impuestos y de ahí te descuentan el seguro de desempleo. Total que al final en cash, en dinero corriente, te van a entregar solamente 8,000 pesos, ¿no? Bueno, tú durante todo cierto tiempo, durante toda la vida, pagas de lo que te descontaron, pues tu seguro de desempleo. Cuando tú te quedas sin empleo y vas y reclamas seguro de desempleo, de esa, digamos, alcancía que tú estuviste pagando durante X tiempo, es que te van a regresar, ¿sí? Ese dinero para que tú puedas sobrevivir. Sin embargo, obviamente no te pueden, como tú nada más aportaste una porción de tu salario, pues entonces te van a regresar mensualmente esa misma porción, ¿no?
Obviamente, con lo que te regresen del seguro de desempleo, pues no te va a ajustar para absolutamente todo. Quizá te ajusta para pagar la renta, para comprar cierto monto de comida, pero ya no te va a ajustar pues para vivir normalmente, para salir al cine, para comprarte un café, para salir con tus amigos, etcétera, ¿no? Entonces, en el seguro de desempleo no proporciona el nivel de vida que se tendría si tienes un empleo. ¿Ok? Entonces, pues eso, nada más como informativo. Otra consecuencia es la pérdida de capital humano. El desempleo prolongado puede dañar de manera permanente las perspectivas de empleo de una persona. Los costos del desempleo se distribuyen de manera desigual, lo que convierte el desempleo en un problema tanto político como económico. Pérdida de capital humano, ¿qué es? Pues que eventualmente te vas a rendir de buscar empleo. ¿Sí? Por ejemplo, no sé, estoy pensando en Guatemala, ¿no? Guatemala, una tasa de desempleo muy alta. ¿Qué es lo que sucede? La gente empieza a buscar empleo en cuanto sale de la universidad, se da cuenta que no hay empleo en el país y entonces empieza a migrar y se va a otro lado. Se viene acá a México a intentar trabajar o se va a Estados Unidos a intentar trabajar, ¿no? Entonces, el desaliento de que no haya empleo en tu país también se vuelve un problema político, ¿no? ¿Por qué? Porque la gente se está yendo del país a buscar oportunidades en otro lado, ¿no? Claro, esto no sucedería o eso se vería reducido este problema si dentro del país tú encuentras pronto un empleo, ¿no? Si tardas meses o incluso años y te desalientas, pues ya buscas otra frontera a donde irte para poder encontrar un medio de subsistencia, un medio de vida, ¿verdad? Bien. Ahora vamos a entrar en el tema de la inflación. Ya vimos un poquito el tema del desempleo, ahora vamos a ver un poquito el tema de la inflación. ¿Por qué digo un poquito? Porque conforme avancemos el curso, vamos a ver más de cada uno. En microeconomía estudiamos los precios individuales de los artículos, mientras que en macroeconomía estudiaremos los precios promedio, es decir, el nivel de precios. ¿Okay? En microeconomía estudiábamos a lo mejor cuánto cuesta la leche y ya, ¿no? Y la variación entre el costo de la leche o el costo de un kilo de manzanas o el costo de eso, ¿no? En macroeconomía ya lo vamos a ver como la canasta básica, que te incluye la leche, que te incluye el huevo, que te incluye a lo mejor el pan. La realidad es que no sé cuáles son los productos precisos que integran la canasta básica, pero todos sabemos que existe algo que se llama canasta básica, ¿no? Eso también lo vamos a llamar como el nivel de precios. El nivel de precios en general. Medimos entonces el nivel de precios usando como número un índice llamado índice de precios al consumidor o IPC, ¿no? El IPC es el índice de precios al consumidor, ¿ok? En economía, cuando nosotros estudiemos finanzas o mercado bursátil y todo esto, también vamos a escuchar algo que se llama IPC, pero ese es el índice de precios y cotizaciones, ¿ok? Aquí en economía, el IPC es índice de precios al consumidor, ¿ok? Lo menciono porque de repente llegamos a estas clases bursátiles y lo confundimos un poquito. Bueno, el IPC nos dice cómo cambia mes con mes el precio promedio de los bienes y de los servicios comprados por una familia típica, ¿no? Entonces, cada mes tú vas al súper y cada mes pones en tu carrito exactamente los mismos productos. Vamos a decir que pones un jabón para ropa, vamos a decir que pones una cartera de huevo, vamos a decir que pones algo de fruta, la misma cantidad de fruta que todos los meses, la misma cantidad de verdura que todos los meses, 1 litro de leche, etcétera, ¿no? Y cada mes haces el mismo súper, pero cada mes te das cuenta de que está subiendo y subiendo y subiendo, ¿no? Y cuántas veces no hemos escuchado a quien hace el súper en nuestras casas, ya sea nuestra mamá, el esposo, tú mismo, decir, esta vez el súper salió más caro, ¿no? Y esta vez, y cada salida al súper, el súper sale un poquito más caro. Bueno, eso es lo que le vamos a llamar inflación. Cuando nosotros comparamos el precio del carrito de las compras que hicimos el mes pasado contra las mismas compras que hacemos pero el día de hoy, ¿sí? Y ese diferencial de precios le vamos a llamar inflación. ¿Por qué?
porque está subiendo cada vez más el precio de los mismos productos. Obviamente el nivel de precios puede subir o bajar, cosa que casi no se ve cuando bajan, o estar estable. Si el nivel de precios está subiendo, si el nivel de precios sube, tendremos una inflación. ¿Okay? Bien, la inflación entonces es un proceso en el que los precios aumentan. Medimos la tasa de inflación como el cambio porcentual de un nivel de precios. Y vamos a decir que el día de hace un mes, tu súper pequeñísimo te salió en 1,000 pesos. ¿No? Fuiste al súper, compraste el X y te costó 1,000 pesos. El día de hoy vas nuevamente al súper, compras exactamente los mismos productos, los mismos pesos, los mismos todo, el mismo número de alimentos, y esta vez se salió en 1,100 pesos. Y dices, vaya, subió. ¿Pero cuánto subió? Subió 100 pesos, ¿no? Cuando eso lo cambiamos a porcentajes, subió un 10%, ¿ok? Y entonces podríamos decir que hubo una inflación en tu súper del 10%. ¿Ok? Aquí tenemos un ejemplo para recrear. ¿Okay? Vamos a anotar. Ok, dice, el IPC era de 160.5 un año. Después fue de 163. ¿Ok? Bien. Así que el cambio porcentual fue del 2.5 en porcentaje. ¿Cómo lo hicimos? Bien. Perdón, fue de 2.5. En porcentaje es de 1.6. ¿Ok? Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Nosotros vamos a hacer 163, que es el año 2, menos 160.5, que es el año 0, o el año 1, perdón, el año 1. Y entonces el cambio fue de 2.5. ¿Hasta aquí todos estamos de acuerdo? Sí. Digamos que el súper te salió en 163 el día de hoy, y cuando lo comparaste con el súper del mes pasado, que habían sido 160.5, pues dijiste, oye, me cobraron 2.5 pesos más por lo mismo. ¿Okay? En porcentaje, okay, estos 2.5, pues 2.5 lo voy a multiplicar por 100 y lo voy a dividir entre el primer súper que había hecho, que era de 160.5. Y esto me va a dar igual a 1.6%. ¿Okay? Y entonces yo puedo decir ahora sí que hubo una inflación en mi súper del 1.6%. ¿Qué es esto? Que mi súper, que me costaba 160.5 pesos, subió 1.6%. Subió hasta 163 pesos. ¿Quedó más o menos claro? Sí. Maestro, ¿siempre va a ser por 100? Siempre va a ser por 100, sí. Okay. ¿Para qué? Para hacerlo en porcentaje, ¿ok? O sea, le puedes quitar el por 100 y te va a dar 0.016, pero después lo tienes que multiplicar por 100 para poder decir 1.6%, ¿ok? Gracias. Yo te recomiendo que sí lo hagas desde ahí, desde el por 100, para que no se nos olvide. Vamos a hacer más ejercicios de esto, no hoy, pero eventualmente haremos más ejercicios, ¿ok? Para tenerlo claro. Bien. Ok, continuamos entonces. La tasa de inflación sube y baja, pero es raro que se vuelva negativa. O sea, es raro que los precios de los productos bajen. O sea, la verdad es que creo que nunca he visto, o a lo mejor no he podido identificar, cuando un producto está bajando de precio. Cuando un producto, a menos de que sean obviamente rebajas, ¿no? Pero normalmente, por ejemplo, no sé, el café de Starbucks nunca baja de precio, ¿no? O tal, estoy inventando, ¿no? Pero normalmente nunca vemos que los precios de los productos bajen. Cuando tú vas al menudo, ¿sí? Los domingos, por ejemplo, pues no, un día no te van a cobrar menos, ¿no? Generalmente siempre es más. Y tú preguntas, ¿por qué? Pues que porque la gasolina subió, que porque la carne subió, lo que quieras, ¿no? Entonces, normalmente nunca Profesor, baja. Ajá. perdón que lo interrumpa. Me quedé con una duda del ejemplo anterior que dio. El tema del 2.5, ¿de dónde se generó? Ahí te va. Bien,
Normalmente tú vas al súper, ¿verdad? Entonces, el súper del mes, a ver, vamos a poner mes, ¿qué mes estamos? Julio. ¿Ya estamos en julio? No, todavía no. No, junio. El mes, ajá, mes de mayo, tu súper te costó 160.5, ¿ok? El mes de junio, tu súper, que fue exactamente lo mismo que compraste, te costó 163 pesos, ¿ok? Entonces, tú comparas los dos tickets, porque eres una persona que está muy al pendiente de tus finanzas, y entonces comparaste los dos tickets y dices, valga, caramba, esta vez el súper me salió más caro, ¿ok? Entonces dices, a ver, ¿cuánto fue lo que me salió más caro? Y empiezas desde ahí. 163, que fue el súper del mes de junio, menos 160.5, y eso te dio 2.5 pesos. Ya. ¿Ok? Ah, ok. Ya. ¿Sí? Entonces dices, ay, oye, me cobraron 2.5 pesos más por lo mismo. En porcentaje, después, en porcentaje, dices, bueno, ¿cuánto fue en porcentaje lo que subió? 2.5, vamos a multiplicar por 100, primero, ¿ok? Le vas a dar Enter en tu calculadora, porque si no le das Enter no te va a salir. Y luego el resultado, que son 250, ¿sí? Nos estamos yendo por las piedritas, ¿eh? 250, luego lo vas a dividir entre 160.5, ¿okay? Que es el primer súper que tú hiciste. Y esto, ahora sí te va a dar igual a 1.6%. Ok. En conclusión, tú puedes decir, a ver, el mes de mayo compré un súper de 160.5 y el mes de junio me salió en 163 pesos. Conclusión, subió tu súper o subió el costo de los productos 1.6%. ¿Ok? De acuerdo. ¿De acuerdo? Excelente. Entonces decíamos que normalmente no tenemos una caída de precios o una baja de precios. Generalmente el menudo siempre va a costar más, el café siempre va a costar más, todo siempre nos va a costar más. Si por acaso llegáramos a tener una baja de los precios, a eso le vamos a llamar como deflación. Normalmente no sucede. Generalmente siempre vamos a escuchar, hubo una inflación del X%, del 1%, del 3%, y generalmente este dato nos lo dicen en las noticias por lo menos una vez cada 3 meses. La inflación subió un 5%, un 2%. ¿Qué significa? Pues que los precios han estado creciendo y creciendo X porcentaje, el 5%, el 2%. ¿Okay? Tu salario, en teoría, ¿sí? En teoría, pues deberían ajustártelo a la inflación. ¿Por qué? Porque si tú ganas 100 pesos, voy a suponer 100 pesos diarios, ¿ok? Y los productos que tú compras ahora ya cuestan 105 pesos, pues entonces ya no te va a ajustar con el mismo salario. Entonces, teóricamente, las empresas ajustan los salarios a la inflación para que tú puedas seguir comprando los mismos productos en la misma cantidad todo el tiempo, pues, o sea, que tu nivel de vida no baje, que tu poder adquisitivo no se pierda. En la realidad es que normalmente el salario sube un poquito menos de lo que sube la inflación. Y eso es, pues está gacho, ¿no? Está triste. Porque cada vez perdemos más poder adquisitivo. Pero bueno, ese será otro tema de economía. Dice acá, si la inflación fuera previsible, o sea, que nosotros pudiéramos pronosticar cuánto es lo que va a subir el precio del jitomate, de la leche, del huevo, etcétera, etcétera, pues no constituiría un problema porque estarías preparado para saber cuánto es lo que va a subir, ¿no? Pero la inflación no es previsible. La inflación imprevisible hace que la economía se comporte un poco como en un casino en el que algunas personas ganan y otras pierden. ¿Cómo ganaríamos? Si nosotros supiéramos o si nosotros invertimos en el precio, en algún producto, porque sabemos que va a subir de precio el día de mañana, ¿no? Entonces ahí ganaríamos, ¿no? Estaríamos en una inversión y ganaríamos después. Obviamente otras personas perderían, ¿sí? Porque pues cada vez más sube el precio y no tenemos para pagar.
Las ganancias y las pérdidas ocurren por los cambios imprevisibles del valor del dinero. Bueno, eso es X. El tipo de inflación más serio se denomina hiperinflación. Una tasa de inflación que supera el 50% al mes. O sea, imagínate que el día de hoy tú fuiste al súper e hiciste tu súper de 1,000 pesos. Y la semana que entra tienes que volver a ir al súper porque es lo que gastas normal. Y ahora el súper te cuesta 1,500 pesos. Entonces, o sea, ese ya es una hiperinflación. Los productos están subiendo a pasos agigantados. El precio de los productos está subiendo muy fuerte y muy rápido, ¿no? En la cúspide de una hiperinflación, a menudo se paga a los trabajadores 2 veces al día porque el valor del dinero se pierde rápidamente. ¿Por qué se paga 2 veces al día? ¿Alguien puede más o menos como pensarlo? Durante una hiperinflación, a menudo se paga a los trabajadores 2 veces al día porque el dinero pierde su valor rápidamente. A ver, pensemos. Se puede dar ejemplo de que como el valor es, describamos así, el huevo cuesta 20 pesos y a mí me llegaran a pagar 10 y 10. Luego va a subir obviamente a 30. Aunque a mí ya me dieran los 10 pesos y otros 10, yo ya no alcanzo el valor. Exactamente por eso. Exactamente, justo por eso. Se paga 2 veces al día porque los precios de los productos, como están subiendo tan rápido, hoy ahorita, con lo que te pague, en la primera mitad del día puedes ir a comprar el huevo. Si te esperas hasta el final del día, a lo mejor el precio del huevo ya subió otra vez y ya no vas a poder alcanzar a comprar huevo. Entonces, cuando hay una hiperinflación, como de este tipo, se paga normalmente 2 veces al día para que tú puedas salir en ese instante y comprar productos, ¿sí? Porque al final del día a lo mejor ya no vas a poder comprarlo, o al final de la semana ya no vas a alcanzar a comprar ese producto. Perfecto, estuvo muy bien. Bien, durante la década de los 80s, América Latina se caracterizó por tener una gran inestabilidad de precios. Tal fue el caso de Brasil y Argentina y en menor medida el de México, ¿no? Los dos primeros países tuvieron inflaciones cercanas al 3,000% anual, mientras que México tuvo tasas superiores al 100%. O sea, imagínate cuánto tú salías el día de hoy a hacer gastabas así rapidito, gastabas 1 peso en un chicle y al año siguiente ese chicle costaba 3,000 pesos, así, ¿no? Brasil y Argentina tuvieron esas tasas de crecimiento, de inflaciones. México tuvo tasas de inflación superiores al 100%, lo cual también es mucho, ¿no? Es muchísimo esas tasas de inflación. Entonces, digo, esto nada más como dato cultural. O sea, sí puede haber inflaciones que son extremas, pues. Por ahí de 1970s, por ahí de los 70s, en México también se vivió este tipo de inflaciones superiores a los miles, ¿eh? No recuerdo el presidente ahorita, pero hubo un presidente que llegó a tener en México una inflación de cerca del 2,000%. Entonces, imagínate cuán afectada estuvo la economía en ese momento que la inflación subió tanto. O sea, no se podía salir a comprar productos porque al día siguiente los productos ya estaban 3 veces más caros que el día inicial. Bien. Superávit y déficit público. ¿Alguien recuerda lo que era el superávit y el déficit? No recordamos lo que es. El déficit es cuando compran más de lo que tienen. Al revés. Déficit es cuando compran más de lo que tienen. Sí. Cuando nosotros o cuando existe, bueno, obviamente sabemos que la recaudación de impuestos, ¿sí? Pues la hace el gobierno. Y cuando el gobierno recauda poquito, ¿sí? Y empieza a gastar más, entonces vamos a tener un déficit público. Por eso es público, porque estamos hablando del gobierno. Entonces, cuando el gobierno gasta más de lo que puede recaudar, entonces tendrá un déficit. Por el contrario, va a tener un superávit cuando el gobierno logra recaudar más dinero de los impuestos, o sea, recauda más de lo que está gastando. Digamos, le queda un colchoncito, le queda un ahorro, le queda una alcancía.
Eso lo vamos a ver como superávit público. Acá dicen en los statements, si el gobierno recauda más impuestos de los que gasta, tendrá un superávit presupuestal del gobierno. Si el gobierno gasta más de lo que recauda, entonces tendrá un déficit y le llamaremos déficit presupuestal del gobierno. ¿Ok? Muy bien. Está más o menos fácil. Superávit internacional. ¿Qué piensan que es un superávit internacional o un déficit internacional? ¿A qué nos suena? ¿A qué nos suena un déficit o un superávit internacional? Pues que Déficit no puede llegue- ser cuando... Tú, Pamela, tú. No, no, adelante, Jimé. Déficit puede ser cuando se exporta más bienes y servicios de los que se tiene. ¿Eso qué sería? ¿Un superávit o un déficit? Un déficit. Ay, no, casi. No, Ese más bien sería un superávit. superávit. Ajá. Exactamente. Cuando nosotros exportamos, ¿sí? Cuando nosotros sacamos la mercancía al mundo, ¿sí? De México hacia el mundo, ¿sí? Cuando nosotros exportamos, significa que el mundo, ¿sí? Nos está comprando, ¿ok? Si nos está comprando el mundo, eventualmente nos debe, o sea, eventualmente nos va a pagar esas compras, ¿no? Entonces, cuando nosotros exportamos más, cuando nosotros les vendemos más al mundo, nosotros tendremos un superávit. Cuando nosotros les exportamos más de lo que importamos, tendremos un superávit. ¿Okay? Si nosotros, como México, importamos, ¿sí? Más de lo que exportamos, entonces vamos a quedar en deuda con el mundo. ¿Ok? Y eso nos va a dejar un déficit internacional. Y vamos a leer lo que dice aquí. Ahorita les doy un ejemplo. Cuando importamos bienes y servicios, o sea, cuando compramos bienes y servicios del resto del mundo, los vamos a pagar a los extranjeros. Cuando nosotros exportamos, cuando nosotros les vendemos bienes y servicios al mundo, recibimos pagos de los extranjeros. Si nuestras importaciones, si lo que compramos excede, es mayor a lo que nosotros les vendemos o les exportamos, entonces tendremos un déficit internacional, ¿no? Y por ejemplo, ahora mismo, ¿alguien sabe lo que sucede con el maíz en cuanto a importaciones y exportaciones de maíz? O sea, todos sabemos que el maíz, pues prácticamente es de los mexicanos, ¿no? Y aquí nace el maíz y es el tesoro y eso y aquello y bueno, somos la cultura del maíz, ¿no? Pero ¿alguien sabe en términos de exportaciones qué es lo que sucede con el maíz? Tengo entendido, se exporta el maíz, pero aquí en México tenemos escasez porque la mayoría que se produce se va, ¿no? Sí, o sea, sí, efectivamente. Nosotros somos teóricamente un país exportador de maíz. Sin embargo, cuando ya ponemos, digamos, juntamos todas las exportaciones y las importaciones de maíz, resulta que somos el primer país importador de maíz. ¿Qué quiere decir? Que ni lo que producimos aquí nos es suficiente para nuestro consumo propio en todo el país. Perdón. Entonces tenemos la necesidad de comprar maíz de otros lados. En este caso tenemos un déficit internacional en cuanto a maíz se refiere, ¿no? ¿Por qué? Porque nuestras exportaciones son menores de lo que nosotros le compramos al resto del mundo del país. O sea, ni con lo que mandamos, ni con lo que producimos, logramos cubrir las necesidades que tenemos en México de maíz. O sea, todavía tenemos que comprarle a otro país el maíz. Entonces, ¿Por qué se toman estas decisiones, profesor? no sé por qué se toman esas decisiones, la realidad. Pero, digamos que aquí en términos como de superávit y déficit, nosotros tenemos un déficit en el maíz, un déficit internacional en el maíz. En cuanto a importaciones y exportaciones, México importa más maíz de lo que exporta. Entonces, eso está como raro, ¿no? Bueno, hace unos días leí esta noticia y como que se me hizo interesante para comentarla con ustedes, pero también se me hizo como raro en términos de que cómo puede ser posible que estemos importando maíz. Pero bueno, en fin, ¿verdad? Profesor, Ajá.
Respecto a eso, bueno, no sé si tenga que ver con esto, pero tengo entendido que algunos países tienen, están involucrados en todo eso. Es como el petróleo, o sea, por más que sea rico un país en petróleo, Ujú. si Estados Unidos no permite que se pueda vender o hacer negocio con el petróleo, no se puede porque ellos tienen el dominio en el mercado. ¿No Ujú. será algo por ahí? Pues la verdad no lo sé, o sea, sí está bueno como la pregunta, como para ponernos a investigar sobre la industria del maíz y por qué lo estamos importando más luego. También uno de los factores, pues también puede ser el clima, ¿no? Últimamente como que nos ha pegado mucho, no sé si han escuchado sobre las sequías que están en todo el país y obviamente pues esto nos va a dejar en imposibilidad pues de producción también, ¿no? A lo mejor no es el hecho de que no seamos productivos, sino que el temporal no nos ha venido bien y no ha habido la suficiente producción. O sea, también no todo es como nada más importar y exportar, pues hay que ver también las razones por las cuales pues a lo mejor no se ha podido producir del todo, ¿no? No sé, digo, habrá que investigarlo como un poquito más a detalle. Bien. Maestro, una Ajá. disculpa. Entonces, por lo del ejemplo, entendemos que suele subir mucho el precio, pero ¿por qué bajó entonces la gasolina un tiempo? También tiene que ver la oferta y la demanda, ¿no? Cuando nosotros, bueno, ¿se acuerdan cuando estuvo muy escasa la gasolina y después empezó a bajar? Fue porque precisamente, o sea, digamos internacionalmente, el precio del petróleo empezó a bajar porque no recuerdo si fue en Arabia, donde empezaron a soltar más petróleo. Se abre, digamos, las fronteras petroleras y podemos empezar a comerciar más con el petróleo y entonces compramos petróleo más barato de Arabia. ¿Okay? Entonces, por eso el precio del petróleo empezó a bajar, o el precio de la gasolina, pues también empezó a bajar, ¿no? O sea, no fue como una decisión del gobierno o que el gobierno interviniera y nos lo dejara más barato o nos subsidiara una parte. No, simplemente fue que por oferta y demanda, al haber más oferta del producto, pues también el precio del producto en general, pues iba a empezar a bajar, ¿no? Como cuando eh, no sé, tenemos una abundancia en jitomate, de repente vemos que el jitomate empieza a bajar de precio. ¿Por qué? Porque hay tanto jitomate en producción que es necesario sacarlo de alguna manera. ¿Cómo lo sacamos? Pues lo ponemos en oferta para que empiece a salir todo el producto, ¿no? Lo mismo pasó con los barriles de petróleo, se liberaron los de aquel lado del mundo y entonces el precio del petróleo empezó a bajar. Eventualmente se iba a estabilizar, o sea, no iba a seguir, no iba a tener una caída. Eventualmente iba a llegar a un punto en el que ya no puede bajar más, se estabiliza la oferta y la demanda y empieza otra vez su flujo normal hacia arriba, su crecimiento de precio. Más o menos por ahí va el tema. Ok, gracias. Okay. Desafíos e instrumentos en la política macroeconómica. Ya vimos parte de la inflación, vimos el desempleo, vimos el superávit, vimos el déficit, ¿okay? Y ahora vamos a ver los instrumentos de política macroeconómica. Actualmente, los 5 desafíos ampliamente aceptados de la política macroeconómica son, ¿y qué es esto de desafíos de la política macroeconómica? Digamos, son 5 puntos en la agenda de todos los políticos, vamos a decir de los presidentes especialmente, son 5 puntos en los que ellos generalmente se enfocan en atacar, ¿no? O se enfocan en trabajar, ¿no? Número 1 es fomentar el crecimiento económico. O sea, un político dentro de su agenda casi siempre nos va a decir cómo vamos a tener más crecimiento económico. Vamos a crear una secretaría que nos va a permitir tener más empleos. O vamos a apoyar a determinado sector para que sea más productivo. O vamos a darles apoyo al campo para poder producir más maíz, etc. Entonces, dentro de la agenda política, pues generalmente vamos a ver este punto, ¿no? El fomentar el crecimiento económico. 2, estabilizar el ciclo económico. Ya sabemos que el ciclo económico lo componen las recesiones y las expansiones. Entonces, pero no podemos estar un año en recesión y un año en expansión y un año en recesión y así, ¿no? Entonces, hay que más o menos estabilizar el ciclo económico, que no nos pegue tanto una recesión y que tampoco tengamos unos picos extremos de crecimiento porque eventualmente vamos a empezar a decrecer. Entonces, mantenerlo constante, un flujo constante de crecimiento.
Obviamente, dentro de su agenda, pues va a ser reducir el desempleo, o sea, fomentar que los patrones contraten más, que se genere más Producto Interno Bruto, que más personas encuentren un empleo que desean, perdón, o que tengan un empleo de sus horas completas, ¿no? Otro de los puntos es mantener la inflación baja. ¿Cómo lo vamos a hacer? Si vamos a inyectarle o si vamos a subir el sueldo base para que la inflación pues no nos pegue tanto, si vamos a controlar el precio de los productos, etcétera, ¿no? Y finalmente reducir los déficits públicos e internacionales. Pues obviamente como buen administrador, ahora que seas político, que seas gobernador o tal, pues uno de tus temas pues va a tener que ser, pues administrate bien para que no gastes más de lo que no estás recaudando, ¿ok? Igual, lo mismo con los déficits internacionales. ¿Cómo le vamos a hacer para que no importemos tanto maíz, ¿no? Para que al contrario de importar, pues nosotros seamos los que les vendamos el maíz y que no nos vendan nuestra comida base, ¿no? Los instrumentos de política macroeconómica, o sea, los instrumentos que acabamos de mencionar, los vamos a... Ajá. Disculpe, ¿le puedes regresar tantito a la diapositiva? Sí, ahí está. Entonces, estos instrumentos o estos temas de política que generalmente nos van a ayudar a tener una estabilidad en el país económica y social y de desarrollo, pues los vamos a poder dividir en dos grandes grupos o en dos grupos, ¿no? Pero en general, eso es digamos, esta es la agenda política o esta es la agenda de todo político. Fomentar el crecimiento económico, estabilizar el ciclo económico, reducir el desempleo, mantener la inflación baja y reducir los déficits públicos e internacionales. Esos son los 5 puntos en los que todos los políticos nos van a hablar, ¿ok? Ahora, ¿cómo los vamos a dividir? En la política fiscal y en la política monetaria. Digamos que para resolver esos 5 puntos hay 2 formas de hacerlo, o hay 2 herramientas, la política fiscal y la política monetaria. ¿Alguien recuerda? Me parece que ya hemos platicado acerca de la política fiscal y la monetaria. ¿Alguien recuerda qué es política fiscal y monetaria? No. La política fiscal no estará más encaminado a lo que son cuestiones de impuestos. Ah, muy bien, sí, tal cual. Política fiscal, pues obviamente nos lleva a los impuestos, ¿no? Nos hace ring a todo lo que tiene que ver con impuestos, ¿no? Entonces, la política fiscal es tal cual, ¿cómo vas a recaudar los impuestos? ¿Cómo te vas a hacer llegar de fondos? Te vas a hacer llegar de fondos, ajá. Si vas a subir el impuesto a la renta, si vas a poner nuevos impuestos, si vas a bajar los impuestos, si vas a poner el impuesto a las medicinas, si vas a poner el impuesto mayor a la canasta básica, etcétera. ¿Cómo te vas a hacer llegar del dinero para poder solventar, digamos, las deudas del gobierno o los nuevos proyectos que traigas como gobierno, ¿no? Y la política monetaria es el cómo me voy a gastar ese dinero. Por eso estas 2 herramientas son importantes para atacar los 5 puntos. ¿Por qué? Porque con la política fiscal tú vas a atraer el dinero, tú vas a cobrar los impuestos y así es como te vas a hacer de fondos, ¿ok? Y la política monetaria es cómo vas a invertir esos fondos o cómo te los vas a gastar. Vas a desarrollar escuelas con eso, vas a gastártelos en carreteras, vas a gastártelos en represas, o cómo te los vas a gastar, político. A ver, entonces estas son tus 2 herramientas como políticos que van a tener para poder atacar o a cumplir su agenda de los 5 puntos. ¿Okay? Bien, aquí dice pues, política fiscal. Al conjunto de acciones que conducen a cambios en los montos o destinos del gasto gubernamental o a cambios en las tasas, montos o tipos de impuestos se les conoce como política fiscal. O sea, política fiscal es qué es lo que van a hacer para cobrarnos los impuestos, ya sea subirlos o bajarlos, pero cómo se van a hacer de recursos. Esta gama de acciones de política está bajo el control del gobierno federal, ¿sí? O sea que el presidente es quien dice cómo se va a gastar, perdón, cómo se va a hacer los impuestos, cómo van a recaudar los impuestos. Y puede usarse para impulsar el crecimiento a largo plazo. Obviamente mediante la creación de incentivos que alienten el ahorro, la inversión y el cambio tecnológico. Y esto de los impuestos es interesante porque no solamente sirve pues para
para recaudar dinero y poder hacer pues un crecimiento económico. También ayuda o alienta a ciertas industrias. Y vamos a decir que yo les voy a cobrar 0 impuestos. Como presidente digo, vamos a cobrarles 0 impuestos a todos los trabajadores del campo. Entonces, ¿qué creen que suceda con el trabajo de campo? Pues como no va a haber impuestos, puede aumentar. Exactamente. Como no va a haber impuestos, habrá mucha gente, muchos inversionistas que volteen a ver el campo y digan, pues vámonos a trabajar al campo. ¿Por qué? Porque no nos están cobrando impuestos si trabajamos en el campo. ¿Okay? Entonces, podemos alentar ciertas industrias que a lo mejor vemos rezagadas y que queremos de alguna manera destacar o ayudarles, cobrándoles menos impuestos. Sin embargo, a lo mejor, si yo digo, ¿saben qué? Pues no me late esto de los antros y los bares, como que hay mucha gente que se nos está perdiendo en el alcohol y en las drogas y demás, entonces les voy a subir el impuesto a todas las bebidas alcohólicas que se vendan en los antros, ¿no? Y a los antros les voy a cobrar un 60% de impuestos. Pues, ¿sabes qué es lo que va a suceder? Pues vamos a empezar a ver que los antros se van, que ya no va a haber, digamos, motivación para tener un antro, ¿no? Entonces, así es como funciona también, o como puede ayudar a alentar o a desalentar ciertas industrias, ¿no? A lo mejor, yo digo, ¿saben qué? La fabricación de armamento es algo en lo que yo estoy súper en contra. Entonces, si quieres fabricar armamento, te voy a cobrar un impuesto altísimo. ¿Para qué? Para que solamente los que puedan pagar esos impuestos, pues se avienten ese trompo, ¿no? Pero desaliento esa industria. O sea, desaliento esa industria que además nos hace mucho mal, ¿no? Entonces, así es como pueden funcionar los impuestos para alentar industrias o para también desalentarlas. Por otro lado, la política monetaria es el conjunto de acciones que conducen a cambios en las tasas de interés, en la cantidad de dinero, en la economía, y esas acciones están controladas por el Banco Central. Entonces, uno es la política fiscal es por el gobierno federal, ¿sí? Y la política monetaria la va a controlar el Banco Central. Y el principal objetivo de la política monetaria es mantener la inflación bajo control y se usa también para suavizar el ciclo económico, recortando las tasas de interés e inyectando dinero a la economía. Entonces, la política monetaria es cuánto también dinero va a haber en circulación, ¿sí? Porque está a cargo del Banco Central. Si el Banco Central opina que necesitamos más dinero circulando, pues va a inyectar más dinero a la economía, ¿no? Bien. ¿Dudas de este tema? Profe, ¿puede regresarle tantito a la última diapositiva, por favor? Sí. Gracias. Entonces, pues, ¿dudas acerca del tema? Yo tengo una pregunta. Ajá. Fue una idea muy común que he escuchado anteriormente de que se decía, ¿qué pasa si, bueno, por así decirlo, la política monetaria invierte más dinero? Hay más monedas, hay más billetes y se aumenta más la ganancia, pues, es a lo que me quiero referir. Que pueda ganar alguien más de lo que puede comprar. ¿Qué pasaría? A ver, otra vez. ¿Qué pasa si alguien gana más de lo que puede comprar? ¿Cómo fue? Otra vez. Bueno, dividir un poquito las ideas. Si nosotros ganamos más que la inflación, ¿sí puede haber ese concepto? ¿Sí puede haber esa situación? Que alguien gane más que la puede. inflación. De hecho, en México se dio hasta, no me acuerdo si fue López Portillo. O sea, antes, por eso es que, por ejemplo, ahora mismo, ¿no? Digo, ustedes están muy chavos, pero yo estoy como a la mitad de los 30, ¿no? Y entonces cuando nosotros echamos como una mirada al pasado, vemos que nuestros abuelos a los 20 ya tenían una granja a lo mejor, ¿no? A los 30 ya tenían 2 casas, ¿no? Nuestros padres a los 40 ya habían terminado de pagar su casa, ¿no? Y esta generación, por ejemplo, la mía, que tenemos 30 y apenas estamos viendo como para qué nos ajusta, ¿no? Para un departamento chiquitito, para una casa que está por allá, o sea, lejísimos, ¿no? Y entonces decimos, ¿por qué no nos ajusta? O sea, ¿por qué nuestros padres sí lograron hacer? Incluso vemos memes de que, oiga señora, pues es que con 2 pesos usted ya se compraba una casa, ¿no? Entonces, todos esos memes, o sea, reflejan cierta realidad. ¿Por qué? Porque antes la inflación estaba más controlada y el poder adquisitivo era mayor. Digamos que cada año
la inflación subía 3%, pero los salarios los aumentaban 10%. ¿Sí? Entonces, los precios, aunque se aumentaban, pero tu salario aumentaba cada vez más y más. Entonces, tenías un nivel de vida cada vez más abundante. Podías comprar lo mismo o hasta más, o podías comprar lo mismo y dejar todavía para un ahorro. En la actualidad, voy a inventar, si la inflación sube un 5%, normalmente los salarios suben 2, 3%. Entonces, tu poder adquisitivo cada vez es menor y menor y menor. Por eso es que ahora, digamos, los que tenemos una mediana edad, con posibilidades a lo mejor de comprar un terreno o una casa, pues sí, pero nos ajusta cada vez para algo más pequeño porque la inflación ha subido más de lo que ha subido nuestros salarios. Entonces, pero antes... Pues más bien ya como para comprarte algo más grande es como que ya más difícil, los tienes que ahorrar más, pues, que ya no Exacto, está sabes mucho si es más tan fácil. complicado. Ajá. Pero sí hubo años de abundancia en los que la inflación era del, no sé, 5% y tu salario lo aumentaban un 10%. Entonces tenías un crecimiento en el poder adquisitivo. O sea, sí lo subo, ¿eh? Si quieren, la próxima clase damos una miradita rápida. Por ahí tengo una presentación sobre los sexenios y cuánto es lo que ha crecido o cuánto creció económicamente el país en cuanto a poder adquisitivo cada sexenio. Y se ve claramente un sexenio en el que a partir de ese entonces nunca más hemos vuelto a tener un crecimiento de poder adquisitivo. Pero bueno, lo revisamos si quieres después. Entonces, esa era como la primera pregunta, ¿no? ¿Había otra pregunta o esa era toda? La segunda era de que se decía que, como usted comentó, el banco decide cuánto inyectarle de dinero al país. ¿Qué pasa si hay un sobreexceso de monedas y de billetes? Existe ya no se llama devaluación, se llama depreciación del peso. Eso es lo que sucede. Cuando nosotros, bueno, vamos a adelantarnos un poquito porque me parece que es el siguiente tema, el de la balanza de pagos, la balanza comercial, perdón. Bueno, resulta que cada uno de los billetes que nosotros traemos en la bolsa tienen un valor, ¿no? Y es un billete que dice 100 pesos o 200 pesos o 500 pesos, lo que sea, ¿no? Ese billete es como tal un pagaré. Un pagaré que el Banco de México se compromete a respaldar, ¿ok? El Banco de México imprime ese billete, ¿sí? Y es tal cual un pagaré. El Banco de México dice, yo me comprometo a que ese billete, ¿sí? Está respaldado por mí. Ahora, ¿qué es lo que tiene el Banco de México para poder respaldarlo? Tiene una bodega, una caja fuerte enorme, con cerros de oro, con cerros de plata y con cerros de otras divisas más fuertes, o sea, de otras monedas más fuertes. Vamos a suponer como el dólar. Entonces, vamos a suponer que tiene un cerro de dólares, un cerro de plata, un cerro de oro, ¿no? Entonces, cuando imprime los billetes, dice, ok, este billete vale 100 pesos y yo lo estoy respaldando con, voy a suponer, una monedita pequeñita de oro, ¿no? Si nosotros fuésemos al Banco de México, en teoría, eso es en teoría. Si nosotros fuésemos al Banco de México y le regresamos ese billete, él nos tendría que dar un cachitito de oro, un pedacitito de oro, ¿no? Lo correspondiente a ese billete, ¿sí? ¿Por qué? Porque lo está respaldando con un pedacito de oro, con un cachitito de oro, ese billete de 500 pesos, ¿ok? Ahora, si el Banco de México se excede en imprimir billetes, digamos que va a imprimir el doble de billetes, entonces los cerros que tiene allá adentro de oro, de plata y de otras divisas ya no le van a ajustar para soportar ese monto de dinero. ¿Sí? Ese dinero que está imprimiendo ya no lo va a poder soportar. Si todos nos juntáramos, si fuéramos al Banco de México y reclamáramos un gramito de oro, no le va a ajustar. Y entonces el valor de la moneda se va para abajo. ¿Ok? También se puede explicar con la ley de la oferta y la demanda. Si el Banco de México saca más dinero a circulación, entonces va a ser tanto el dinero que existe en la circulación que nadie, digamos, lo vamos a querer. Todo el mundo, no es que lo vayamos a rechazar, pero como va a haber tanto, va a ser tan fácil obtener, digamos, pesos para el mundo, que el valor del peso, pues va a perder, o sea, va a perder, ya no va a ser tan atractivo, ¿ok? No es como por ejemplo, cuando hay un recorte en dólares,
y hay una escasez de dólares, el precio del dólar empieza a subir, porque todos queremos dólares y no encontramos, ¿no? Lo mismo sucedería con el peso mexicano. Si no hubiera suficientes pesos en circulación, pues a lo mejor sería más atractivo y tendería a subir el precio, ¿no? Volviendo al punto, si el Banco de México imprime y se excede en la circulación del dinero, el valor del peso va a bajar, va a caer. Por eso, cuando nosotros vemos la serie La Casa de Papel, que empiezan a imprimir como locos, eso está errado, porque entre más dinero impriman, menos va a valer cada billete, ¿sí? ¿Por qué? Porque el precio digamos, el valor adquisitivo de ese billete va a perder y a perder y a perder y a perder. Entre más impriman, menos valor va a tener. No sé si me explico como en general. Sí, sí entiendo. ¿Sí? ¿Más o menos? Va, más o menos. Bien. ¿Dudas acerca del tema del día de hoy? No. Todo quedó más o menos. Ok. Nos vamos entonces a contestar nuestro quiz del día de hoy. El quiz dura 10 minutos. Tenemos ahora alrededor de 20 minutos para contestarlo. Entonces creo que estamos en tiempo. Si hay algún participante algún compañero que no esté actualmente y si pueden avisarle, por favor háganlo. Y si no, de todas maneras, el quiz estará abierto hasta la 1 más o menos. Creo que a la 1 o a la 1:30 se cierra el quiz, por si no tenemos chance de hacerlo right away, de inmediato. ¿Okay? Para la próxima sesión, o más bien para tarea, tenemos el mapa conceptual de este tema. Y este tema creo que ya está en la plataforma. Alexis, ¿tienes una pregunta? Profesor, yo más bien tengo una duda. Lo que pasa es que tuve una situación por la cual no pude enviar el mapa conceptual anterior a tiempo. Lo anexé en su Sí, correo. sí lo vi anoche. Ok, gracias. No, ¿de qué? ¿Alguien más? ¿Dudas, comentarios? ¿Dónde está el quiz? Disculpe. En la plataforma, ahorita mismo me estoy metiendo para ver que esté todo bien. Sí. Y el quiz se llama Quiz 2.1 en la sección de exámenes rápidos, estudio de la macroeconomía. Ok, ahorita lo hacemos. ¿Sí? Ok, gracias. Bueno, pues muchísimas gracias a ustedes. Ya está activo también la presentación que vimos hoy. Y pues nos vemos la próxima semana. Que tengan bonita semana. Se la pasan bien el fin de semana. Igualmente, Dale, profe. Gracias. Gracias, maestro.